¿Qué tal, queridos hermanos? Una vez más nos encontramos para abrir las palabras de Dios. Y esta vez llegamos al final de los estudios que hemos estado haciendo entre todos de la epístola a los Efesios. Nos toca leer el capítulo 6, del versículo 10 hasta el 24. Dice así la palabra del Señor. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con la presto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar, para que también vosotros sepáis mis asuntos, y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Hermoso pasaje el que hemos leído. Es un broche de oro para cerrar en la epístola a los Efesios. Comenzamos esta epístola considerando lo que el Señor a través de Pablo nos quiere mostrar. El misterio de la piedad manifestado en carne. El misterio que fue dado a conocer a través de todos los siglos por Cristo. Y comenzamos así en los principios arcanos de la eternidad. Cuando Dios escoge a su Hijo, cuando lo predestina a cumplir la obra de la salvación. Y por eso dice que nosotros fuimos escogidos en Él. Es decir, el Señor hizo todo. Y en el Señor nosotros encontramos el refugio oportuno para que cuando llegado el tiempo, este tiempo en el mundo, el mensaje del Evangelio nos alcanzara y pudiéramos llegar a ser salvos y a ingresar en la iglesia de Cristo, en el cuerpo de Cristo, cuya cabeza está en los cielos, que es el Señor. Y entonces vemos desde lo antiguo y eterno de Dios, se nos va llevando así poco a poco a ingresar en este mundo, en un mundo donde, lleno de pecado, Dios actúa a través de la obra de la cruz, y donde aquel que es el Hijo de Dios y Dios mismo tiene así su cuerpo establecido en este mundo que es la iglesia. Un cuerpo invisible, un cuerpo puro, santo, a pesar de las falencias efectivas de cada miembro, porque es la iglesia de Cristo la que Él compró con su sangre preciosa. Y así se nos va mostrando que todos nosotros somos miembros de ese cuerpo y que somos integrantes de la iglesia universal de Cristo, y que esta iglesia universal de Cristo se manifiesta localmente a través de las iglesias locales autónomas que Dios va levantando por su Espíritu a lo largo del mundo y a través de los tiempos. Entonces tenemos ahora que de aquella ubicación eterna nos encontramos en este mundo donde estamos transitando como miembros del cuerpo de Cristo y como integrantes de iglesias locales donde debemos testificar. Y en Efesios se nos va dando la enseñanza, no solo de lo eterno, inconmensurable y misterioso que Dios revela y que no alcanzamos a comprender plenamente, sino también de cómo debe ser la conducta de los hijos de Dios. Y por eso termina esta carta con un consejo pastoral, evidenciando las conductas mínimas que debería haber en los hijos de Dios, en contraposición a las conductas que se operan en este misterio de la iniquidad que es el mundo.
teniendo en cuenta lo que el apóstol Juan dice: el mundo pasa y sus placeres, pero el que hace la voluntad de Dios, ese permanece para siempre. Es por eso que la parte final de esta epístola, Pablo empieza: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Da Pablo acá como conclusión: por lo demás, resta entonces, ¿qué nos queda entonces para afrontar como peregrinos y como miembros del cuerpo de Cristo nuestro andar en este mundo lleno de pecado, donde el maligno tiene el poder? Dice acá: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No solamente afirmarnos en lo que es la persona del Señor Jesús como Hijo de Dios y como Salvador nuestro, sino también apoderarnos de su fuerza con la cual pudo soportar el pecado de todos nosotros y cargarlo allí en la cruz de Calvario. Y entonces tenemos aquí un primer consejo para todos aquellos hijos de Dios que estamos transitando, que estamos peregrinando, que somos evidencia visible del poder de Dios, porque somos hijos de Dios hechos a través de la sangre preciosa del Señor Jesús. ¿Cuál es entonces nuestra conducta inicial? Hay que fortalecerse. Nuestra naturaleza es débil. La carne, nuestra tendencia humana nos lleva muchas veces a sentirnos débiles. Y en la naturaleza humana somos débiles. Pero acá el Señor está aconsejando: fortaleceos en el Señor. No podremos afrontar esta vida victoriosamente, esta vida en el mundo, si no buscamos las fuerzas y el consejo oportuno en el Señor. El mundo está lleno de consejos que llevan a debilidades humanas. El mundo está lleno de consejos y de sugerencias que en el fondo operan de aquello que va a decir luego después Pablo también acá, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra principados, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y aquí con esto la palabra nos ubica en cuál es nuestro verdadero enemigo. Nuestro enemigo no es el pecador a quien tenemos que ganar. Nuestro enemigo no es el pecador con quien no nos tenemos que acostumbrar a vivir en sus formas de pecado. Nuestro enemigo es aquel que ha originado el mal, el pecado, no solamente en el mundo, sino también en las regiones celestes, más allá de este mundo visible que observamos nosotros. Nuestro enemigo es Satanás. Por tanto, dice acá que no tenemos entonces lucha contra carne y sangre. Sí, esta es la realidad. Cuando nos sentimos aprisionados por nuestro cuerpo y nuestras debilidades, sepamos que esas son luchas mínimas, que el diablo está tratando de apropiar y explotar nuestras debilidades, porque nuestro verdadero enemigo es Satanás, es el mentiroso por naturaleza, aquel que engendró el mal, aquel que quiso ser igual a Dios, y Dios lo tuvo que echar de las esferas celestes. Por eso dice acá: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y ahora estamos aquí, no solamente que nos tenemos que fortalecer, sino que debemos usar la armadura. Y sin duda alguna, cuando Pablo está hablando acá de la armadura de Dios, y como lo desarrolla luego en los versículos 14 hasta el 17, Pablo tiene en cuenta la armadura y la forma de vestirse militarmente del ejército romano. Él muy posiblemente, cuando escribe esta carta, estaba sopesando las penurias de la cárcel romana. O si no era en ese momento exacto, muy cercano, ya había tenido experiencia cierta y concreta de lo que era estar en la cárcel romana, y había observado cómo esas huestes romanas se vestían para su defensa personal. Y entonces, tomando ese ejemplo, ahora va a comparar y va a enseñar que todo cristiano, que todo aquel que ha dejado el mundo pagano de aquel entonces y de todas las épocas, que todo aquel que quiere luchar y salir victorioso debe tener también una armadura. Una armadura que es superior a la de los ejércitos del mundo, que es superior a los ejércitos romanos de aquel entonces, y una armadura que sea siempre superior a cualquier
excelencia guerrera de todos los tiempos. Hoy vemos los armamentos nucleares, los armamentos de los ejércitos más modernos, nos apabullan, nos dan temor. Pero no tengamos temor. Nuestra armadura es superior. Dice acá, toda la armadura de Dios, vestidos. No debemos estar desprevenidos, no debemos estar desnudos ante las acechanzas del diablo. Nos debemos vestir ¿para qué? Para soportar, para estar firmes cuando el diablo, cuando Satanás, cuando el mentiroso nos quiera tumbar. ¿Y de qué manera? Lo hace astutamente. Tal vez no de una manera violenta, porque acá está diciendo de las acechanzas del diablo. Aquel que acecha a su enemigo, a su víctima, a su presa, lo hace con mucho cuidado, con mucha destreza, con mucha suavidad, con mucha sutileza. Y así es el diablo. Es sutil, es astuto, es rápido, es veloz y está buscando siempre acecharnos para hacernos caer. Y aquí entonces tenemos nosotros el consejo de Pablo. No solamente fortalecernos en el Señor, sino también vestirnos de la armadura, de toda la armadura de Dios. No dice simplemente de la armadura, de tal implemento. Acá nos habla de una armadura completa. Cuando el soldado sale a la batalla, debe estar bien cubierto para no ofrecer un punto débil, el talón de Aquiles famoso como se diría, sino que nosotros como creyentes en Cristo, en nuestra lucha contra el mundo, contra la carne y contra Satanás, para afrontar las acechanzas del diablo, debemos estar totalmente vestidos, totalmente cubiertos, totalmente amparados bajo la mano de Dios. Por eso está hablando de esta manera aquí, y especifica que nuestra lucha principal no es contra el que tenemos a nuestro lado. Al enemigo debemos ganarlo con el mensaje del Evangelio. Al enemigo hay que mostrarle que hay un Salvador, que hay un Dios que nos ama y que perdona al pecador, pero que aborrece el pecado. Y las múltiples formas de pecado de todos los tiempos, y la múltiple forma de pecado actual nos acecha. Satanás nos cerca, nos ata de manos, intenta cerrar nuestras bocas. Nosotros tengamos cuidado, seamos astutos, mansos como corderos, astutos como aquellos animales que son ágiles para zafar del enemigo. Pero tenemos que saber que nuestra astucia y nuestra inteligencia y nuestra sabiduría que Dios nos provee, juntamente con toda la armadura de Dios, es para luchar contra el enemigo, no para pactar con el enemigo. Con el enemigo no se puede pactar, hay que luchar y vencer. Y aquí está diciendo entonces, bueno, usemos toda la armadura de Dios, la única forma. Y fíjense ustedes, comienza esta epístola diciendo que fuimos sellados con el Espíritu Santo de Dios, es decir, que somos propiedad de Dios, que estamos asegurados en Él por Cristo. Y esto nos asegura a nosotros la vida eterna, el disfrute de la salvación. Y pensemos que tenemos que salir al campo de batalla, listos para luchar, pero estamos tranquilos y seguros, porque Dios defiende su propiedad y Dios la cuida. Y nosotros tenemos que entonces vestirnos con toda la armadura de Dios. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Para que podamos resistir. A veces creemos que debemos luchar y avanzar y conquistar. Sí, eso es el ideal del guerrero. Pero el guerrero que conquista comienza primero resistiendo el ataque del enemigo. Y Satanás siempre nos va a atacar. Pero es toda nuestra vida una lucha continua contra Satanás, contra nuestra carne, contra el mundo. Una lucha continua. Pero hay días que digamos así, superan a otros días en lo que es la violencia del ataque de Satanás. Por eso dice acá, para que podáis resistir en el día malo. En parte, este versículo amplía lo que dicen en el capítulo 5, versículo 16, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Aquí los días son malos, está hablando del mal generalizado.
Pero aquí ahora, en el versículo 13 del capítulo 6, está hablando de un día especial, donde el diablo ataca con mayor violencia. ¿Y cuántas veces sentimos el ataque del diablo y el diablo nos encuentra desarmados? No, sepamos que debemos aprovechar bien el tiempo. ¿Para qué? Aún en medio de las miserias y persecuciones del diablo, los tiempos malos pueden ser no tan malos. Tiempos a veces en que podemos respirar un descanso. Y dice aquí la palabra, aprovechando bien el tiempo. Aprovechando bien el tiempo. No solo debemos vestirnos de toda la armadura de Dios. Dios quiere que usemos nuestra conformación mental y espiritual. Que nuestra mente sea inteligentemente sabia para aprovechar todas las oportunidades y todos los días no tan malos que el Señor nos ofrece y nos permite vivir. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Nos levantamos, quisiéramos tener lo mejor de lo mejor. Y tal vez en medio de nuestros buenos intentos, el diablo nos ataca y nuestro día llega a ser uno de los peores días de nuestra vida. Aquí, cuando nosotros estemos en estos peores días, más que nunca, tomemos conciencia de la armadura de Dios y resistamos en el día malo a Satanás. ¿Por qué? Porque habiendo acabado todo, estar firmes. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Resistiendo fuertemente al diablo y sabiendo que ya le hemos resistido al máximo y que hemos avanzado, pongámonos firmes en el Señor. Es desarrollar un carácter cristiano, es desarrollar un compromiso no con el mundo, sino con Dios. Hoy nuestras vidas pueden fracasar y podemos sentirnos en el peor día de nuestra vida, porque Satanás está aprovechando nuestras debilidades, nuestras miserias, nuestras angustias y nuestros egoísmos. Debemos sacar todas esas miserias humanas de nuestro corazón. Aquel que se siente triste y amargado, que analice por qué y que se ponga toda la armadura de Dios y que resista al maligno. Aquel que se cree que es el más pobre de todos, que analice su situación de vida y piense en dónde ha fallado y en dónde tiene que apuntar sus cañones para mejorar su calidad de vida y atender mejor a su familia. Porque tal vez queremos aprovisionar a nuestra familia, darle lo mejor, pero sin vestirnos y sin ponernos la armadura de Dios, el vestido que Dios nos ofrece. Tenemos que estar bien vestidos, de acuerdo al diseño de Dios. Nuestro traje de guerrero cristiano debe estar conformado en la lucha cristiana para triunfar, para vencer y para que nuestras miserias humanas queden afuera, no dentro, afuera. Las tenemos que sacar, dejar que el Señor actúe, que su Espíritu obre en nuestros corazones y nos limpie. Y si vivimos por el Espíritu, como dice la Escritura, andemos también por el Espíritu. El soldado cristiano, vestido de toda la armadura de Dios, no solamente debe vivir en el Espíritu, sino andar por el Espíritu, marchar triunfante, porque deja que el Espíritu de Dios guíe su vida y sea aquel que le acompañe siempre, porque está vestido de toda la armadura de Dios. Por eso cuando analiza ahora aquí la armadura de Dios, está hablando de algunas características que no son esencialmente guerreras, como lo entenderíamos desde el punto de vista humano. Estas características son elementales de conducta cristiana y de moral cristiana que debe estar en nosotros, ya que en el mundo no la encontramos, ya que cuando vemos el accionar de los grandes hombres del mundo, vemos que todo es mentira, egoísmo y muerte y pecado. Aquí Dios nos está diciendo que su armadura consiste en lo más santo, en lo más puro, en lo más elevado, de acuerdo al modelo de Dios. Dice, estad firmes, ceñidos vuestro lomo con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Verdad y justicia. El mundo está clamando por esto, verdad y justicia. Y la gente sale de la calle cuando se siente lastimada y clama por verdad y justicia. Pero aquel que clama por verdad y justicia, clama porque le duele a él, pero no piensa en los demás. Muy pocos piensan en los demás.
Siempre salimos a protestar y a requerir algo porque nos falta a nosotros. Y cuando la verdad y la justicia tiene que ser un ejemplo en nuestras vidas. La verdad está en la palabra de Dios. La justicia es la justicia que Dios ha operado a través de los siglos y desde la eternidad. Es decir, que si queremos triunfar, si queremos estar ceñidos para luchar, nuestro armamento debe ser la verdad y la justicia. Si no hay verdad y justicia en nuestras vidas, el guerrero cristiano no puede triunfar. Sigue diciendo, y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. El calzado del guerrero. Los caminos polvorientos de aquella época. Calzados a veces duros, no rígidos, que no se amoldaban a la flexibilidad del pie humano, pero era un calzado que el guerrero debía llevar. Aquí el calzado del guerrero cristiano es un calzado que se apresta de acuerdo al Evangelio de Dios, de la paz. De la paz. El mensaje nuestro tiene que ser de paz. No podemos decir que somos hijos de Dios cuando llevamos un mensaje de egoísmo, de lucha, de pecado o de malos pensamientos y de egoísmo, donde nosotros creemos que somos los principales y que queremos, digamos así, que nos otorguen los derechos que nos merecemos. No. Nuestro calzado está simplemente vestido de la paz que Dios da, de la paz duradera, de la paz que termina con toda guerra. A veces escuchamos noticias por televisión y por radio de los grandes problemas de las familias donde se prestan a sucesiones. Las grandes familias se dividen, se pelean por propiedades, por carencias que tienen unos y porque sean las familias así ensambladas que requieren una parte y la otra parte y no hay tranquilidad, no hay paz. Qué bueno que es cuando nosotros como cristianos aprendemos a vivir en la paz de Dios. Esa paz de Dios que está en nuestros corazones y que nos ha dado el perdón de los pecados. El perdón de nuestros pecados nos da esa paz. Disfrutémosla y transmitamos la paz de Dios, no la paz de los hombres, donde hay engaño, hay pecado, hay egoísmo. También sigue diciendo, y sobre todo, claro, una cosa es la vestimenta, pero hay implementos de guerra que ayudan a proteger, sobre todo los pies, sobre todo tomad el escudo de la fe. El escudo de la fe. La fe viene por el oír y el oír proviene de la palabra de Dios. El oír se origina a través de la palabra de Dios. Cómo ha actuado la palabra de Dios en nuestros corazones para salvación. Cuando escuchamos el mensaje de salvación, hemos creído en él por la palabra, por la Biblia, por las Escrituras. Y aquí está diciendo entonces que esa fe que viene por el oír es el escudo protector. Si no tenemos la palabra de Dios en nuestras vidas, si no tenemos la fe que se origina en la palabra de Dios, vano será salir a la lucha. Los soldados en la antigüedad con sus escudos se protegían y avanzaban. Otros con los escudos redondos, circulares, los soldados griegos se arrodillaban y formaban una gran caparazón donde las flechas del enemigo no penetraban. Y así tenemos que ser nosotros, como hijos de Dios. Tener nuestro escudo preparado para protegernos en la fe, pero al mismo tiempo para asociarnos a nuestros hermanos para que escudo con escudo, tengamos a nuestra disposición una gran caparazón que nos defienda a todos como pueblo de Dios. El pueblo de Dios que no sabe participar en comunión de la defensa, fracasa. El pueblo de Dios que no sabe que tiene hermanos en la fe en distintos lugares del mundo y se olvida de ellos y se piensa que es el único, fracasa. Como guerreros debemos compartir la lucha del Evangelio. Como guerreros debemos vestirnos, calzar nuestros vestidos y tener con nuestro escudo de la fe, ¿para qué? Para apagar los dardos del maligno. Los dardos de fuego eran aquellas flechas encendidas que caían sobre el soldado y que cuando lo atravesaba moría. El escudo de la fe puede apagar aquella arma mortífera que el diablo utiliza
en distintas épocas. Si el diablo nos vence, si el diablo nos hace trastabillar y está a punto de aniquilarnos, sepamos que el Señor está dispuesto a salvarnos. Apropiémonos rápidamente del escudo de la fe. Recordemos las viejas enseñanzas que hemos obtenido desde chicos, muchos de nosotros. La palabra de Dios. Volvamos a Él. ¿Cuántos se apartan del Señor? Porque amaron más al mundo y su riqueza, dice la palabra. Y esto ha pasado a través de los siglos. Aquellos que habiendo conocido la luz del Evangelio, un día, por no usar la vestimenta del guerrero cristiano, por no tener el escudo de la fe, por no aplicar el calzado de la paz, un día fueron atrapados por Satanás y se apartaron. Nosotros debemos orar por ellos, para que vuelvan al Señor. Pero nosotros también, mientras oramos por ellos, debemos estar prevenidos, precavidos, porque dice la Escritura, el que cree estar firme, mire que no caiga. En cualquier momento podemos caer si no nos cuidamos, si no somos precavidos, si no miramos a nuestro alrededor, donde está el enemigo. El que cree está firme. No tengamos mayor concepto del que debemos tener de nosotros. No nos creamos que a nosotros no nos va a pasar esto. Aquel que se cree firme, seguro de resistir al diablo, de probar las cosas que el mundo le ofrece, porque él tiene fuerza y sabe decir no, pobrecito de él. El que cree estar firme, mire que no caiga. Hay que apagar los dardos del maligno, hay que huir y resistir de las acechanzas del diablo. Tenemos que estar armados, vestidos y armados como soldados cristianos en este mundo, peregrinando para resistir a Satanás. Y sigue diciendo acá también, y tomad el yelmo de la salvación, que es la palabra de Dios. El escudo de la fe y la palabra de Dios. El yelmo, el casco, aquello que protege la cabeza, donde están nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestros desvaríos también. La palabra de Dios tiene que inundar nuestros corazones. Oh, cuánto amo tu ley, decía allí el salmista. Es ella todo el día mi meditación. Lámparas a mis pies tus palabras y lumbrera mi camino. Cuánto debemos a la palabra de Dios. Cómo el diablo la quiere anular. Nosotros como soldados cristianos pongamos la palabra de Dios en nuestra mente y corazón para que nos proteja, para que nos libre, para que limpie nuestros pensamientos. Y ya avanza rápidamente el tiempo, así que dice, tomando el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La salvación en nuestra mente, la espada que es cortante, como dice en hebreo, cortante, es espada de dos filos, cortante, penetrante, que hace un corte transversal, como una tomografía, y exhibe todo lo que somos, bueno y malo. Bueno y malo. Por eso, teniendo en nuestra mente la salvación de Dios y la espada en nuestras manos, la espada del Espíritu, triunfaremos porque dejamos actuar al Señor. Por eso dice después, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y aquí nos da lo que podríamos tal vez decir el último gran consejo y condimento de este guerrero cristiano. Una buena vestimenta que nos cubra todo el cuerpo, un buen calzado que nos ayude a transmitir el Evangelio de la paz. Tenemos también que tener un buen escudo para apagar los dardos de fuego del maligno, el yelmo para que proteja nuestra cabeza, donde está anidado nuestros pensamientos, y para que la palabra de Dios penetre y trabaje en nuestra cabeza, porque allí con nuestro entendimiento y nuestro corazón hemos obtenido la salvación, hemos sabido aprovecharnos de la salvación que Dios nos da, y en nuestra mano blandiendo la espada de Dios, la Biblia, la palabra, disfrutando de la comunión con el Señor. Entonces, ¿qué nos queda? Para que todo esto sea afirmado y practicado, ahora nos da el consejo final: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Hemos descuidado la oración. Como pueblo debemos reconocerlo. No le damos tanta importancia a la oración como le daban en la antigüedad y como la palabra de Dios le da. Oración no significa estar pidiendo y mendigándole a Dios siempre. Oración es estar en contacto con el Señor, a orar, a hablar con Él,
agradecerle por lo que nos ha dado y entregarnos en sus manos y contemplar su grandeza y su belleza. Parte de la adoración, parte de la alabanza está dada también en la oración que eleva el corazón del cristiano. ¿Y lo hacemos? ¿Lo hacemos? No le damos mucho valor, lamentablemente. Pero este es el consejo final. Si queremos que todo este equipaje guerrero del cristiano funcione, debemos orar. Debemos orar. Por eso dice así, acá ahora pide la oración por él, por cada uno y por todos los santos. La oración no es egoísta. La oración no debe ser algo que esconde los pensamientos humanos. La oración es un volcarse a Dios, orando por nosotros, pero también teniendo en cuenta las necesidades y la vida de nuestros hermanos. Y como también Pablo pide, y por mí también. Es decir, orar por nosotros, orar por nuestros hermanos en la congregación, orar por todos aquellos que como Pablo están en el mundo entregando la palabra de Dios, los siervos de Dios, para que Dios les bendiga, les sostenga y sean estos verdaderamente que puedan hablar con denuedo, dice el versículo 19, el misterio del Evangelio. Y acá, con esta expresión, Pablo termina lo que empezó en el capítulo primero. Él desde la eternidad empezaba a mostrar el misterio de Dios, en contraposición a los falsos misterios paganos que el diablo había entrometido allí en medio del mundo, de aquellos cultos paganos donde Satanás reinaba. Ahora es el Evangelio el gran misterio, el verdadero misterio de Dios. La burda imitación de los planes de Dios que hacían los demonios, como dicen los creyentes del siglo I, en lo que llaman la mesa de los demonios, esa burda imitación la desmiente categóricamente el misterio de la piedad. Dios fue hecho carne. Es por eso que Pablo a los Efesios les está hablando de este verdadero misterio desde la eternidad. Pero ahora dice, para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Este es el verdadero y único misterio que existió y existirá por los siglos de los siglos. El misterio de Dios, que nos amó de tal manera, que dijo, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Este es el verdadero y único misterio de Dios auténtico, el cual debemos nosotros predicar. Y así entonces, Pablo diciendo que predicaba este misterio de la piedad y que él era un embajador en cadena, soportaba la cárcel. Él tenía una misión que cumplir. Y entonces ahora va cerrando ya esta epístola, dando saludos a los hermanos allí en Éfeso y también mostrando que va a ir un hermano Tíquico que va a contar más de lo que hace Pablo, para mostrar la comunión con Pablo, para ver cómo Pablo estaba haciendo su tarea. Y entonces cuando termina todo esto dice, paz sea a los hermanos y amor con fe. Es la salutación final de Pablo en esta epístola. Paz sea a los hermanos. Amor con fe. No dice amor, no dice fe. Amor con fe. Las dos cosas es lo ejemplar y lo correcto del verdadero amor de Dios. Tenemos que tener amor a nuestros hermanos con la fe, con el producto del obrar de la palabra de Dios en nuestros corazones. Y dice luego, versículo 24, un cierre maravilloso. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno. Pero aclara, ¿cómo debe ser ese amor de aquellos que aman al Señor Jesucristo? Con amor inalterable. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. ¿Cómo es nuestro amor para con el Señor? ¿Es inalterable? Quisiera Dios que fuera así. Y Pablo está acá terminando esto. La gracia sea con todos los que aman al Señor Jesucristo con amor inalterable. Pablo está en cierta medida recordando aquel triste momento de la vida de Pedro. Pedro, ¿me amas? Le pregunta, Señor, tú sabes que te quiero. Le costaba verdaderamente aprender lo que era el amor al Señor. Lo aprendió después. Su amor después fue inalterable, no cambia. Lo inalterable es lo que siempre permanece, lo que siempre está igual, lo que no retrocede, lo que no deja al otro. El amor inalterable de Dios o hacia Dios es aquel que Dios está requiriendo de nosotros. Como soldados cristianos debemos luchar
muñidos del Evangelio, de la paz, muñidos del escudo, del Espíritu de Dios y de la palabra de Dios, para mostrar el misterio de la piedad y amar a un Dios inalterablemente, porque Él nos amó primero a nosotros. Dice Juan, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y esta es parte del amor inalterable. Ver que el Señor, en su gran amor, nos vio en el pecado, nos habló, nos llamó y nos salvó. Gracias por aquel día en que Él nos buscó y gracias a Dios por aquel día en que nosotros pudimos tener la luz suficiente para aceptar que Él había muerto en la cruz, el Señor Jesús, por nosotros. Y entonces debemos manifestar ese amor con amor inalterable. Él nos amó. Nosotros le amamos a Él. ¿Pero por qué? Porque Él nos amó primero. Que el Señor nos bendiga y que verdaderamente podamos aprovechar las enseñanzas de esta epístola que hemos estado estudiando en estos últimos días. Que el Señor nos bendiga. Gracias.